Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y a continuación trabajaremos los ejercicios de cívica de la semana 1 del ciclo 2017-2. Vamos a trabajar ahora este enunciado de cívica que tiene que ver con un contexto histórico, ya ha sucedido obviamente en varios países. El expresidente chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 1998 a pedido de la justicia española, por tener denuncias por el asesinato de un diplomático y torturas a ciudadanos españoles, además de delito de genocidio durante la dictadura que ejerció en el año de 1973. Su defensa argumentó su delicado estado de salud y logró que lo liberaran, regresando a su país en marzo del 2000. Una vez en Chile se le inició un proceso por los delitos de lesa humanidad. ¿Qué característica de los derechos humanos permitió las acciones que tomaron en justicia británica y la chilena? Vamos a darnos cuenta que este proceso histórico tiene una serie de años, ¿no es cierto? Tenemos aquí en primer lugar 1973, 1998 y tenemos nosotros 2000, donde se inicia este proceso. Desde que hablamos de periodos diferentes de tiempo, nos vamos a dar cuenta entonces de que a pesar de lo transcurrido, igual se ha tomado proceso frente a lo acontecido. Y tenemos varias características de los derechos humanos. Estos derechos humanos son inherentes. Significa que son propios del ser humano, su nombre lo dice. ¿Desde cuándo tenemos derechos? En el caso del Perú, la misma ley nos protege desde la concepción, porque sujetos de derecho es el concebido, la persona natural, que es cualquier persona, y la persona jurídica, que es la persona asociada en una empresa, ONG, etc. Además, los derechos son universales, como bien tenemos aquí en la clave C, universales, que significa que todos somos protegidos sin importar tipo de color de piel, país donde vivamos, año, entre otras cosas. Pero aquí nos hablan no de que todos son procesados, solamente nos hablan del expresidente Augusto Pinochet. Tenemos otra característica, incondicionales. ¿A qué son incondicionales? A cualquier ley. Si la ley no existiese, igual seguimos teniendo derechos. Pero obviamente que necesitamos la ley para hacerlos efectivos, pero no es punto de ello. Ahora, en el caso del caso que nos muestran, o sea, de Augusto Pinochet, no nos dicen alguna ley que condicione este proceso, entonces no podría ser la letra E. Tenemos también otra característica, la irrenunciabilidad. Son irrenunciables. Tú no puedes decir que vas a renunciar a los derechos humanos. Yo ya no quiero tener derechos humanos, no se puede. Irrenunciables. Ahora, tampoco son intransferibles. A mi hermana la han tomado presa, entonces yo tengo derecho a la libertad, yo le voy a ceder mi derecho a la libertad para que ella también esté libre. No se puede. Son intransferibles. Interdependientes. Se dan progresivamente. Yo quiero tener, por ejemplo, derecho a la alimentación. Antes del derecho a la alimentación tengo derecho a la vida, porque si primero muero no voy a tener ninguna alimentación. Después tengo derecho a la educación. ¿A quién no le ha pasado a veces que si no se alimenta bien no puede atender las clases? Todo es progresivo. Interdependencia, pero ahí no se muestra ninguna relación entre dos derechos. Y nos quedan dos, inviolabilidad. Nadie puede violentar los derechos, por lo tanto tampoco nadie te los puede quitar, inalienables, ni enajenables. Pero aquí en este caso, él ha violentado más bien los derechos de otras personas. ¿Qué es lo que sucede acá? Viene la imprescriptibilidad. Son imprescriptibles. Sin importar tiempo o lugar, se protege dicho derecho. Pasamos en tiempo, 98, 73, 2000, igual se procesó. Y además, si hablamos nosotros de lugares, tenemos aquí, primero fue Londres, lo denunció la justicia española y encima se procesó en Chile. Estás hablando de 3 lugares diferentes. No importa el lugar, no importa el tiempo, igual van a ser protegidos los derechos. Por lo tanto, sería la clave B.
2. Tenemos aquí un enunciado ya no relacionado con otros países, sino con el Perú. El Estado peruano, con la finalidad de promover y fomentar el bienestar, en especial de las niñas, niños y adolescentes, promulgó la Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable. Dicha ley busca incentivar la educación física en las instituciones educativas y regular la publicidad de bebidas gaseosas, alimentos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas, conocidas popularmente como comida chatarra. Del texto se infiere que la ley tiene como finalidad proteger un derecho de, y ahí nosotros vamos entonces a clasificar los derechos. Teníamos nosotros varias formas de clasificar los derechos, pero la más conocida es la parte histórica, de las generaciones. Hay entonces derechos de primera, segunda y tercera generación. Se le llama clasificación histórica porque están relacionados obviamente con un hecho. Los de primera generación se dan o surgen a partir de la Revolución Francesa. Los de segunda generación a causa de los conflictos sociales. Entendemos también como parte de ellos la Revolución Industrial. Y los terceros nacen a partir de las guerras mundiales y todos los conflictos que nacen entre países. ¿Qué se protegió luego de la Revolución Francesa en la Declaración del Hombre y del Ciudadano? Los derechos civiles y políticos. En otras palabras, los que tienen que ver con tu individualidad, la persona. Por eso le llaman del hombre y del ciudadano políticos. Lo de segunda generación, como son conflictos sociales, generalmente, ¿cuáles son los conflictos que ocasionan las huelgas y todo eso? Problemas de salud, problemas de educación, problemas de trabajo. Entonces estamos hablando ahí esos. Son derechos sociales, económicos y culturales. Nos vamos a dar cuenta que ya no es una individualidad, aquí protegen a un colectivo. No solamente una persona hace la huelga, la hacen todos. Y a veces no participan todos, pero ese colectivo que hizo la huelga lo gana para todas las personas que tienen dicha mención. Y la tercera generación tiene que ver después de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, ¿qué es lo que rompe? Rompe la paz, la unión de pueblos. Entonces, en vez de generar guerra, ¿qué se puede hacer? La libre determinación, el cuidado del medio ambiente. Tienen que ver entonces más que todo con lo que se relaciona con la paz y el ambiente sano. Igual aquí, nosotros no vivimos aislados en un país, es un colectivo. Por eso le llaman que los de primera generación son individuales, mientras que los de segunda y tercera generación son derechos colectivos. Y aquí nos mencionan de alimentación, tiene que ver con comida, educación física, plano de educación, todo lo que tiene que ver más que todo con servicios básicos. Y los servicios básicos están aquí porque no se ha transgredido, no se ha golpeado a ninguna persona, no se le ha prohibido postular, no ha habido una guerra. Entonces, de plano ya sabemos que no es primera generación, no es tercera generación y nos queda solidaridad e individualidad, no se habla de la participación de las libertades de alguna persona, seguridad personal, a nadie se le ha detenido, entonces tenemos como única respuesta la letra D, segunda generación. 3. Los derechos son aquellos que exigen del Estado la realización de determinadas acciones y prestaciones de servicios, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población para el desarrollo de una vida digna. Entonces aquí nosotros tenemos que obviamente relacionarlo con lo que ya más o menos habíamos visto. Habíamos hablado de primera, segunda, tercera generación y los habíamos clasificado por individuales y por colectivos. Habíamos dicho también que los individuales, ¿qué es lo que protegían? Derechos civiles y políticos. Los colectivos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera son de paz
solidaridad y cuidado del ambiente. Ahora, para resolver esta pregunta vamos a especificar un poco más. ¿Cuáles se involucran con derechos civiles y políticos? El cuidado de la integridad física, no a la discriminación, si dice políticos, el derecho a formar un partido político, el derecho a las elecciones, entre otros. Si es económicos, tenemos nosotros derecho al trabajo, a una buena salud, derecho a la educación, derecho a un buen salario, derecho a acceder a la ciencia y la tecnología, etcétera, derecho a la huelga, al sindicato, entre otros. A la paz, para evitar la guerra, libre determinación de los pueblos, al desarrollo sostenible, ya, tenemos ahí algunos ejemplos. Ahora, vamos a ver de qué tratan esos derechos. ¿Qué es lo que nos permiten los de primera generación? El cuidado de la persona. Y su expresión como ser político. Con esto de aquí, yo voy a estar con vida, entonces voy a proteger, obviamente, el derecho a la vida, porque si alguien me maltrata física o psicológicamente, puedo perder ese derecho a la vida. Pero la participación política es como una expresión. Con la política no voy a comer, no me voy a vestir, no voy a morir en ese sentido. En cambio, con tener dinero, con ir al colegio, lo que voy a hacer es perfeccionarme. Entonces sería la perfección del ser humano, ya no el cuidado. Y esta perfección, ¿qué es lo que va a lograr de mí? Una vida digna, o como le llaman también, calidad de vida. Y el otro lo que va a lograr no es el cuidado de la persona, ni la perfección del ser humano, sino la protección de los países, la agrupación de la sociedad. ¿Y qué nos van a brindar? Tranquilidad. Porque cuando uno tiene o está en periodos de guerra, no se vive tranquilo. Entonces, ahora sí, vamos a analizar la pregunta. ¿Cuáles son los derechos que nos dan cobertura en necesidades básicas y vida digna? Entonces, nosotros buscamos primera generación, no son derechos de necesidades básicas, los de tercero tampoco, son los de segunda generación. Pero no tenemos esas claves. ¿Cuáles son las que nosotros tenemos? Sus subdivisiones, económicos, sociales y culturales. Libre determinación de los pueblos está en la tercera. Civiles y políticos está en la primera. Solidarios de los pueblos está en la tercera. Supranacionales está en la tercera. Entonces ahí tenemos como clave la letra A. 4. Tenemos aquí entonces el colocar verdadero y falso sobre los derechos humanos. Vamos casi en el mismo tema, así que no nos va a parecer muy complicado. Ahora, vamos a clasificar también estos de primera o segunda generación, que ya hemos venido hablando. La integridad física y moral es considerada derecho de primera generación, entonces recordamos nosotros, primera generación tiene que ver con el individuo, no el colectivo. Si es integridad física y moral, obviamente es a cada persona al que le pueden dar el daño, entonces sí está en primera generación. Y vamos a verlos también que se relacionan con derechos civiles y políticos. En este caso no es político, sino es algo civil, verdadero. Vamos con lo segundo. El beneficiarse de la ciencia y la tecnología es un derecho de primera generación, ciencia y tecnología. Entonces nos puede sonar a utilización de la persona, pero la ciencia y tecnología no lo utiliza uno, lo utilizan todos. Entonces estamos hablando de un
colectivo. Ahora, puede ser tercera o segunda generación. Tercera generación tiene que ver con paz y evitar las guerras y los conflictos. La ciencia y la tecnología no es un conflicto, al contrario, va a unir países en esto de la globalización. Entonces sería de segunda generación. Y acá que nos dicen, es un derecho de primera generación, entonces sería falso. El no ser discriminado desde el punto de vista cultural es considerado como un derecho de segunda generación. Entonces ahí nos puede generar dificultad. Dicen, no ser discriminado, me discriminan a mí como persona. No te dicen en un colectivo, puede ser primera generación. Y nos dicen ahí, desde el punto de vista cultural. Ah, ¿y cultura dónde estaba? En segunda generación, porque decía derechos económicos, sociales y culturales. Pero aquí va el punto. ¿Hablan de la cultura o hablan de la discriminación? Sin importar si te discriminan cultural, racial, políticamente, igual es discriminación, por lo tanto es a la persona. Sería entonces un derecho de primera generación, entonces sería falso. Por ahí nos podemos confundir en función de las libertades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de libertades también nos mencionan el no ser discriminado y en función de garantías constitucionales, que es el tema de la próxima clase, se protege de manera colectiva la discriminación, no de manera individual. Pero cuando hablamos de la separación histórica, la discriminación está dentro del plano de primera generación. Y tenemos, por último, la participación en organizaciones políticas corresponde a los derechos de primera generación. Su nombre lo dice, los de primera generación se llaman civiles y políticos, porque están relacionados con la participación en órganos de partidos políticos, en elecciones, en mecanismos de participación ciudadana, entre otros. Por lo tanto, esta clave es verdadera. Sería BFFB, lo que vendría a ser la alternativa B. Bueno, jóvenes, hemos dado por culminado el curso de Cívica. Nos vemos en la siguiente clase.